Ya estamos al aire, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Bueno, paso a presentarme. Soy Tracy Fuentes, estudiante de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Soy miembro de la revista Recrea y el propósito de este conversatorio es hablar sobre la sentencia del segundo juzgado de familia de Santiago, que reconoce el derecho de dos madres a inscribir básicamente en el registro civil a su hijo, que es un hito muy importante. Este tema ha sido conversado en diversos conversatorios, pero básicamente hoy día queremos darle una doble perspectiva a este tema. En primer lugar, hablarlo sobre desde la arista jurídica y también desde la arista desde el activismo. En primer lugar, vamos a tener como expositora a una profesora de Derecho, profesora de Derecho Civil de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Y luego tendremos a una activista cofundadora de la Fundación Familia es Familia. Pasamos a presentar a la Claudia Amigo, como dije, es cofundadora de la agrupación Familia es Familia. ¿Qué tal, Claudia? Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha súper bien. Ya, genial. Sí, bueno, antes de que todo, quiero agradecer la invitación que me hizo la revista Recrea y, por supuesto, también agradecer el hecho de que están interesadas y yo creo que van a haber hartos interesadas y interesadas y interesados en conocer un poquito más a fondo de lo que se trata realmente esta sentencia y también, bueno, como bien dijo Tracy, lo estamos viendo de dos aristas súper importantes porque uno es, como dijo, el lado jurídico y quiero también agregar como a lo que algo también como complementar lo que dijo la Tracy, es que no solamente en el jurídico, pero ahora también vamos, bueno, por lo menos voy a conversar un poquito acerca de la parte legislativa, como es necesario que esto no solo queda caso por caso, sino que sea una ley. Entonces eso es lo que vamos a también ahondar en esa problemática que tenemos que resolver como país. Ok, pasamos a presentar también a Muriel. ¿Estás ahí, Muriel? Profesora. Aquí estoy, sí. Ya, profesora, ¿puede Sí, agregar me bien. alguna eh, introducción a lo que vaya a ex- comentar usted? Y expo- partimos con su comentario de inmediato. Bien, bueno, fundamentalmente agradecer la posibilidad de participar en este conversatorio. Me parece sumamente interesante, más en los tiempos en que estamos viviendo todos los chilenos y gran parte de la humanidad, que nos preocupemos de temas relevantes de la vida en sociedad. Eh, Dos ideas previas para comenzar mi exposición. La primera tiene que ver, es de carácter general y tiene que ver con el sentido del derecho. El principal sentido del derecho es regular nuestra vida en sociedad. Desde ese punto de vista, el derecho tiene que hacerse cargo de las nuevas realidades que tanto en el aspecto patrimonial como en el aspecto personal, familiar, van surgiendo y regularlas. No puede haber una parte de la vida en sociedad que quede al margen del derecho. Eso sería caótico. Y de verdad lo hace, aunque a veces se demora en reaccionar. En lo patrimonial, si aparece una nueva forma contractual o comercial, el derecho no trepida en crear normas que regulen sus requisitos, condiciones y efectos. Pero la sociedad, lo humano también cambia y muta mucho más rápido que en lo patrimonial, y el derecho debe actuar de la misma manera. Y es el derecho de familia, precisamente la rama del derecho civil, aunque esto se discute, ¿cierto, Tracy? Que precisamente debe hacerse cargo de los cambios que en la sociedad se producen. Debe regular estas instituciones nuevas que van apareciendo, esta nueva realidad social, en la forma más conveniente para todas las personas. Y si surgen nuevas formas de organización familiar, nuevas formas de filiación, el derecho debe estar ahí y hacerse cargo. Y lo ha hecho, aunque a veces se demora en reaccionar, a la larga lo hace, porque es necesario para evitar este caos social.
Ejemplo de esto es la importante y profunda modificación introducida en materia de filiación y de derechos hereditarios y fundamentalmente, ¿cierto?, en la igualdad de los derechos en los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, introducida en por la ley 19.585, conocida como ley de filiación, o en la regulación del acuerdo de unión civil en la ley 20.830, o incluso en la ley de matrimonio civil del año 2004, 19.944. Si no, como digo, no existiría una parte de nuestra sociedad, si el derecho no se hiciera cargo de esto, que amparada por el ordenamiento jurídico, vulnerándose en consecuencia los derechos más esenciales de la persona humana. La segunda idea sobre la que quiero reflexionar ya es más propia del ámbito de la filiación. Y la filiación y es esta afirmación que es un poco controvertida o que ha sido un poco controvertida, pero que frente a esta situación que estamos analizando cambia un poco. La filiación no es solo un vínculo biológico. La filiación es mucho más que eso. Es además un vínculo afectivo, una historia de vida, una identidad. Incluso muchas veces el vínculo afectivo está disociado del vínculo biológico. La ley 19.585 introdujo la supremacía de la verdad biológica en nuestro ordenamiento. Y eso queda claro si uno analiza, claro que no lo vamos a hacer en esta oportunidad, si uno analiza las normas sobre la determinación de la afiliación que están establecidas ahí. No obstante, y esto nos servirá para ir avanzando en nuestra exposición, existen al menos 3 instituciones en nuestro ordenamiento jurídico, no solo en el Código Civil, que hacen excepción a la supremacía de la verdad biológica. La primera es la institución de la adopción, ¿cierto?, que crea un vínculo jurídico de filiación respecto de personas que no están unidas biológicamente, que no son biológicamente padre e hijo, sin embargo, por disposición de la ley 19.620, respecto de ellos se crea un vínculo idéntico, absolutamente idéntico al que existe entre padres e hijos biológicos. La segunda norma, la segunda institución que nos ayuda en esta materia, es decir, que hace excepción a la supremacía de la verdad biológica, es precisamente una institución que viene del Código desde mucho antes de la modificación de la Ley 19.585, y es la institución de la posesión notoria del Estado civil, sobre la cual volveré al final de esta exposición. Y finalmente, la tercera norma que hace excepción a la supremacía de la verdad biológica es precisamente el artículo 182 del Código Civil, que regula muy escuetamente la fertilización por técnicas de reproducción asistida, estableciendo, como se sabe, que las personas que se sometieron, el padre o la madre que se sometieron a las técnicas de reproducción asistida, son el padre o madre del hijo producto de esa concepción, y prohíbe en su artículo 2 la impugnación o la reclamación de esa filiación. Es decir, no obstante que no sean padre e hijo biológico, ya sea respecto de uno u de otro, no existe ninguna posibilidad de contradecir esa verdad que está establecida como consecuencia de haberse establecido la filiación como consecuencia de un método de fertilización asistida. Dichas estas 2 ideas previas, me referiré, no tan brevemente, pero tratando de ser un poco coloquial, a la sentencia a la que hizo alusión Tracy al presentar este tema. Para contextualizar, en este caso, la madre biológica, la madre cuya filiación quedó determinada por el parto, la madre a quien se le extendió el certificado de parto, ¿cierto?, interpone una demanda en contra de la madre afectiva del hijo que ambos tuvieron, su conviviente civil, para que se declare que ella también es madre de ese hijo que lleva el nombre de Atilio José, precisamente en honor a los padres de ambas, es decir, a los abuelos de Atilio José. Bien, la historia de vida de ambas
trataré de decir lo más relevante. Ellas tienen una relación de pareja de larga data, cuando se incorpora el acuerdo de unión civil por la protección que entrega a la familia dicha institución. Ellas celebran este acuerdo de unión civil en un régimen de comunidad de bienes, y todos estos hechos fueron absolutamente y profundamente, fehacientemente probados en el juicio, pero lo esencial, además de esta ánimo de formar una familia, de obtener la protección que el ordenamiento jurídico debiera darle a toda familia, ellas, en algún momento de esta vida en común, como cualquier pareja o como muchas parejas, planifican, desean, surge el ánimo de tener un hijo, y desde ese punto de vista entonces se someten a precisamente las técnicas de reproducción asistida. Quiero señalar que es muy importante en esta historia de ambas, sin perjuicio de los otros antecedentes que también son relevantes, pero desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de la aplicación del artículo 182 del Código Civil, la voluntad procreacional de ambas. Ambas tuvieron la intención, de la voluntad, el ánimo, el amor de querer traer un hijo al mundo. Eso es muy relevante, porque además eso es recogido por la sentencia. Porque a eso se refiere precisamente el artículo 182, cuando dice que son las personas que se sometieron a este mecanismo o sistema de procreación. El artículo 182, ¿cierto?, establece que el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción asistida humana son el hombre y la mujer que se sometieron a ellos. No podrá impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Contextualicemos este artículo, porque la interpretación del derecho tiene que considerar la realidad social, y este artículo precisamente fue introducido en el año 1999, o sea, estamos hablando de 21 años atrás. El contexto histórico de la época claramente era totalmente distinto. En cuanto al derecho, la demanda se fundamenta, además de la norma del artículo 182, cuya reinterpretación la demandante solicita, ¿cierto?, en algo muy simple, la norma del artículo 183, que señala que la maternidad queda determinada por el parto. En este caso, la maternidad quedó determinada por el parto respecto de la madre biológica, la demandante, ¿cierto?, y que en los demás casos quedará determinada o por el reconocimiento que se hace de el hijo nacido, o por sentencia firme pronunciada en un juicio de filiación. Y desde este punto de vista, entonces, solicita al tribunal que declare, ¿cierto?, mediante una sentencia firme, que acoja la demanda y declare que Atilio José es hijo también de la demandada de nombre Emma. Fundamenta, además de la reinterpretación del artículo 182 y de lo dispuesto en el artículo 183, que es tan simple como que se declare la filiación también respecto de la madre, en garantías constitucionales y también en normas del derecho internacional, tratados internacionales, precisamente que han sido incorporados y también ratificados por Chile. Fundamentalmente la garantía de la igualdad ante la ley, ¿cierto? No tiene, es una discriminación arbitraria el no acoger esta petición, porque los derechos que tienen o sea, es tanto una discriminación y una falta de reconocimiento de la igualdad ante la ley para el hijo, ¿cierto? Porque no tendría respecto de su madre afectiva los mismos derechos que otro hijo pudiera tener por el solo hecho de ser hijo de un hombre y de una mujer. Y son derechos relevantes, no solo son derechos en relación con el niño, el derecho a ser criado, el derecho a ser educado, el derecho a demandar de alimentos eventualmente, el derecho a tener el cuidado personal de su madre afectiva también. Y desde este punto de vista es necesario señalar que
Existe en la sentencia se hace referencia tanto a un peritaje de un asistente social como a la declaración testimonial de la educadora de párvulos a cargo del Jardín Infantil del Niño, en que hace referencia a la relación que existe entre la demandada, voy a referirme a ella como Emma, es su nombre por lo demás, y el hijo, Atilio, es una relación absolutamente propia de una madre biológica, es idéntica, porque como insisto, el vínculo es afectivo, y de hecho, de las dos pruebas que estoy señalando, se desprende que no solo Emma es madre, sino que además es una buena madre. Y también vulnera, en relación con la igualdad ante la ley, los derechos de Emma. Los derechos de Emma que le corresponderían como madre, ¿cierto? Al cuidado, a la crianza, y los derechos hereditarios y los derechos patrimoniales y los derechos personales. Y eso claramente es una vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley. También se consideran vulnerados el interés superior del niño y fundamentalmente el derecho a la identidad, vinculado precisamente con el interés superior del niño, y también el derecho a la vida privada, a la vida familiar, a la integridad física y a la integridad física del niño. No se hace ninguna referencia precisamente a la institución de la posesión notoria del Estado civil, a la que yo les hice referencia, que está regulada en el artículo 201, que me parece, después cuando concluyamos, es una buena herramienta, ¿cierto?, que permite solucionar, mientras no se soluciona desde el punto de vista legislativo esta situación, la posibilidad de que se establezca un vínculo filiativo, de una afiliación determinada, porque la única afiliación que produce estos efectos a los que hemos hecho referencia, o sea, derechos hereditarios, cuidado personal, autoridad paterna, derechos de alimento, es la afiliación que está determinada. Si hay una afiliación afectiva o biológica incluso que no está determinada, eso no tiene ninguna trascendencia en el mundo jurídico y por lo tanto deja desatendido, desprotegido al hijo y también, por qué no decirlo, deja desprotegida a la madre. La sentencia entonces continúa preguntándose si esta situación de hecho que se expresa y que se prueba en el juicio es una familia y si esa familia efectivamente requiere de protección legal. Señalando además que las partes, la demandante y la demandada, están unidas por un acuerdo de unión civil, cosa que es bastante relevante, y que además ellas se sometieron en forma conjunta, insisto en la relevancia de que esto sea en forma conjunta, a técnicas de reproducción asistida, y eso se prueba porque concurrieron juntas, porque durante el embarazo participaron en los controles, en las ecografías, la madre Emma estuvo presente en el parto, en fin, propia de una maternidad que se comparte. Bien, no existe, y esto también lo recoge en la sentencia, pero es de aplicación general en términos interpretativos, no existe un modelo único de familia, y eso está claro. En nuestra legislación, en la ley que crea el Ministerio de Protección Social, ¿cierto? Luego de una modificación, se incorporó un concepto de familia y que la define como el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco, de pareja, en que existe relaciones de apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Ese es el concepto de familia que, después de muchos años, porque en nuestra legislación no existía un concepto de familia más que doctrinario o una referencia muy antigua a propósito del derecho de uso y de habitación en el Código Civil a lo que se entendía por una familia. Cabe hacer presente que una dificultad, precisamente la dificultad que se presenta en este caso, es que la ley sobre acuerdo de unión civil
no regula la situación de personas, de los hijos, respecto de personas unidas por un acuerdo, personas del mismo sexo unidas por acuerdo de unión civil. De hecho, tampoco les está permitido el derecho a adoptar hijos a las personas de un mismo sexo unidas por acuerdo de unión civil. Bien. Otro principio muy relevante del que se hace cargo la sentencia para finalmente acoger la demanda es el derecho a la identidad en su variante dinámica. Porque el derecho a la identidad no solo se vincula con el derecho a la identidad física, ¿cierto? Sino que se vincula con las relaciones sociales de una persona que una persona va generando en la vida. Tiene mucha relevancia en la vida afectiva y desde ese punto de vista, como señala la sentencia, la identidad del niño Atilio José está determinada desde su origen, por su contexto familiar y social, las personas que tomaron la decisión de traerlo al mundo, que precisamente son las partes de ese juicio, quienes expresaron su voluntad procreacional, siendo este tan importante que el legislador excluye, ¿cierto?, al donante de gametos de todo derecho filiativo respecto de Atilio José. En cuanto a su entorno familiar y social determinado por sus lazos afectivos, él reconoce a la demandada como su madre, eso está absolutamente probado. Ella le da protección y seguridad, afecto y contención. Esa es la identidad social del niño Atilio José. Él se identifica y reconoce, respeta y se respeta como tal. Este derecho a la identidad está claramente reconocido, ¿cierto?, en el Pacto de San José de Costa Rica y incorporado a nuestra legislación con un rango a partir de la Constitución Política de la República. Pero el derecho a la identidad es, de alguna manera, plasmado precisamente por otro supraprincipio que está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el interés superior de Atilio José, porque si bien se ha dicho que el interés superior del niño es una concepción abstracta, hoy día tanto la doctrina como la jurisprudencia claramente interpretan el interés superior del niño como la posibilidad de garantizar a cualquier niño, niña o adolescente el ejercicio de sus demás derechos, el pleno ejercicio de sus demás derechos. Y desde ese punto de vista, entonces, el interés superior del niño, en este caso el niño Atilio José, precisamente se ve garantizado, o sea, garantiza el ejercicio de su derecho a la identidad familiar, su derecho a la identidad social, el reconocer, ¿cierto?, el que el derecho recoja esta realidad social en términos de que él también identifica y se identifica a sí mismo como hijo también de Emma. Entonces, es el artículo 8 precisamente es el que establece el derecho a la identidad, incluida la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Agrega esta norma que cuando el niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o todos ellos, los estados partes deberán dar la asistencia apropiada con miras a restablecer el derecho a la identidad superior del niño es elemento esencial para finalmente llegar a la decisión de esta sentencia que estamos comentando. Finalmente, ahora, ¿cuál es la situación de conflicto? Aquí hay un conflicto entre estos derechos y garantías que hemos señalado y que hemos desarrollado con las normas, con varias normas de determinación de la afiliación. Fundamentalmente, una norma que no se cita en absoluto aquí, que es la norma del 208, que para reclamar una determinada afiliación que ya esté establecida respecto de otra persona, debiera ejercerse
simultáneamente las acciones de reclamación para que se establezca esa afiliación, pero al mismo tiempo, si existe una afiliación ya determinada respecto de ese mismo, de la madre o del padre, entonces debe impugnarse esa afiliación, es decir, debiera quedarse establecida una sola afiliación respecto del padre o de la madre. Esa norma y la misma norma del 182, porque la norma del 182 se refiere a las dos personas, pero solamente en el rol de padre y madre. Entonces dice, claro, serán padre y madre las personas que voluntariamente se sometieron a las técnicas de reproducción asistida, pero no se pone en el caso de esta situación de hecho, ¿cierto?, de madres del mismo sexo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esta norma no sería aplicable y no podría generar este nuevo vínculo que está reclamando la madre biológica de Atilio José, para que se establezca este vínculo, el vínculo respecto tanto de la madre biológica como de la madre afectiva. Pero la sentenciadora, aplicando primero el principio de la inexcusabilidad, ¿cierto?, pero también todas las normas sobre igualdad, el concepto de familia que subyace en nuestro ordenamiento jurídico, las convenciones internacionales sobre derechos humanos, el rango constitucional de esas normas, que obviamente es una supremacía, entonces, respecto de las normas legales del Código Civil, y recurriendo a las normas de interpretación de los principios generales del derecho, utilizando en relación con la jerarquía de las normas el criterio jerárquico necesario para resolver los conflictos, lo que se denomina antinomia, cuando dos normas entran en conflicto a un caso particular, entonces simplemente hace lugar a la demanda y establece también la afiliación respecto de Emma para Atilio José, ordenando entonces al registro civil practicar las correspondientes inscripciones de Atilio José como hijo también de Emma, además de Gigliola. Ahora, esta sentencia, si bien es un gran avance en nuestra realidad social, si bien el Estado civil produce efecto erga omnes, es decir, Atilio José será hijo de Emma y de Gigliola para todas las personas, no produce efectos en términos generales, en términos de que sea como pasa, por ejemplo, en el sistema del common law, que como precedente podría ser aplicable a todos los casos. Solamente por el efecto relativo de las sentencias establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, esta sentencia produce efectos respecto de Gigliola, respecto de Emma y respecto de Atilio José. Por lo tanto, las demás personas que estén en esta misma situación tendrán que utilizar probablemente esta misma acción, pero además tampoco son vinculantes las sentencias de nuestro país, por lo tanto existe también la posibilidad de que la misma acción, ¿cierto?, sea desechada por los tribunales de nuestro país. Bien, algunas conclusiones respecto de lo que he dicho. El derecho debe amparar todas las formas de familia, cualquiera que ésta sea, y las que vayan surgiendo en la medida que nuestra sociedad vaya desarrollando. Ello se desprende primero de la Constitución Política de la República, que expresa que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado ampararla y protegerla. Se debe entender por familia precisamente la definición que les comenté hace algunos minutos, que había sido introducida por una ley relativamente reciente, es decir, como núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco, de pareja, y en que existen relaciones de apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Pero también la ley de matrimonio civil, que es del año 2004, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el matrimonio es la base principal de la familia. Pero dice que es la base principal de la familia. Hoy día cada vez menos principal de la familia. Pero ya en el año 2004 se debía entender que el matrimonio era una de las bases de la familia, pero no la única base. Y ya la ley 20.830, ¿cierto?, al regular el acuerdo de unión civil,
regulándolo como lo reguló, permitiendo la celebración entre primeras personas del mismo sexo, claramente está estableciendo, está señalando que las nuevas formas de familia también involucran familias fundadas, formadas con un proyecto de vida en común por personas del mismo sexo. A partir de la interpretación armónica de estas normas constitucionales y de las normas legales que he citado, se puede concluir que en nuestra realidad social y por lo tanto con su objeto de la protección del ordenamiento jurídico en su totalidad, no existe una única forma de familia y que todas las formas de familia deben estar amparadas y protegidas por las políticas públicas y por nuestra legislación y también por nuestros tribunales de justicia. Y dicho esto, tengo que decir que una de las funciones principales de la familia, desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la observación, es precisamente la función reproductiva. Y todas las familias que existen en nuestra sociedad tienen que tener derecho a cumplir con la función reproductiva. Y de hecho, la única institución social que puede cumplir con esta función esencial, que incluso es importante para la preservación de la especie, es la familia. Yo creo que hoy día es impensable pensar de otra manera de cumplir la preservación de la especie con la función reproductiva. Estaríamos dentro de un ámbito así como de George Orwell o de 1984, o sea, seres que se reproducen casi como robots, como zombies. Desde este punto de vista, entonces, si la reproducción no solo es una función de la familia, también es un derecho y desde ese punto de vista también merece el amparo del derecho. También entonces la función reproductiva, y eso nos lleva rápidamente y directamente a la afiliación, y a la afiliación que tenga que estar determinada, porque es la única que produce afectos y es la única que garantiza, ¿verdad?, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La afiliación también tiene que estar protegida y amparada por el derecho, porque si ampara la familia, ampara la función reproductiva, y si ampara la función reproductiva, la afiliación tiene que estar determinada, y tiene que estar determinada para quienes cumplen Vamos a tomarnos unos minutos porque tenemos problemas con el... Bueno, sí. Vamos a tratar de recuperar ahí a la profesora para que termine su comentario. Pero bueno, haciendo un resumen de todo, la profesora hacía un análisis muy completo sobre la sentencia que nos convoca ahora. Y básicamente lo que concluía era, ya como para ir en un momento más a darle la palabra a Claudia, que los efectos de la sentencia solamente aplican para las involucradas en la sentencia. No hay un efecto que sea como un precedente y que ayude efectivamente a las múltiples parejas que quieran reconocer a sus hijos tanto como padre o madre biológico o como padre o madre afectivo. Claro, claro, Tracy. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la profesora y también quiero complementar un poquito con respecto a lo que me acabas de comentar. Es cierto, es una sentencia bien importante porque en este caso estamos hablando del interés superior de Atilio. Entonces, yo creo que me basta con que un niño, niña o niña no cuente con su filiación y ahí tenemos que cambiar las cosas. O sea, no podemos estar, por ejemplo, haciendo vista gorda porque hay menos familias lesbomarentales o transmarentales o también homoparentales, ¿cierto? Entonces es bien importante enfocarnos en los derechos, yo siento como madre lesbiana, en los derechos de nuestros hijos, hijas e hijes. Si seguimos viviendo y funcionando únicamente en este ámbito más bien adultocentrista, entonces claro, el matrimonio va a ser más importante. Claro que el movimiento va a empujar para algo que beneficie a un tipo de familia,
y con una sola idea de concepción de cómo concebir a las hijas. Entonces, en ese sentido, creemos nosotras como familia y también como desde nuestra agrupación Familia, desde la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, la agrupación lésbica Visibles y Corporación Humanas, desde ahí empezamos a funcionar y trabajar en conjunto para empujar lo que es el derecho de filiación. Es decir, desde 2016, bueno, esto lo venimos conversando desde antes de 2016, pero finalmente en 2016 se concretó la presentación de nuestro proyecto de ley ante el Senado. Fuimos a presentar el 12 de abril de 2016, donde conseguimos felizmente la firma de 5 senadores y senadoras, y entró a la oficina de partes el 22 de abril de 2016. Y bueno, hemos estado ahí, estancadas por 4 años, sin razón, sin ningún tipo de explicación aceptable de por qué el Senado ha arrastrado tanto los pies con respecto a los derechos de nuestras hijes. Y digo hijes porque la verdad es que también hay hijes trans también dentro de este núcleo, ¿no? Distintos núcleos familiares que existen y que estamos co-criando, estamos actuando y funcionando como cualquier familia. Sin embargo, no contamos con los mismos derechos. Es decir, nuestras hijas tienen las mismas necesidades, tienen la misma necesidad de contar con una identidad familiar, la misma necesidad de ser respetadas en sus colegios, en su ámbito educacional, en el ámbito social, familiar, legal. Pero, sin embargo, tenemos un país, un territorio que no los ve, no los conoce. Así es. Muchas veces ni siquiera las personas heterosexuales y cisgénero, las personas no trans, conocen sus propios derechos de filiación. Volvamos un poquito más atrás. En el principio, cuando empezamos a plantear este tema y ponerlo sobre la mesa, esto fue cuando se conversó el tema del acuerdo de unión civil. Entonces, si vamos más atrás de nuestro proyecto de ley, que lo pueden encontrar en el Senado por si acaso, lo pueden descargar, es el boletín 10626-07, pueden entrar, lo pueden descargar, lo pueden leer, y bueno, informarse de qué se trata nuestro proyecto de ley, pero les voy a explicar bien de las 3 realidades de las cuales se hace cargo. Pero antes de eso... Claudia. Sí. Antes de continuar con tu palabra, como para ya estar más profundizando en ese punto, le damos la palabra de nuevo a Muriel para que termine su palabra, porque queda un poco. Sí, cerramos la idea. Ya, ni un problema. Y quedamos contigo de nuevo. Ya. Ok. Muriel, la palabra es toda tuya. Profesora, ¿me escucha? Bueno, les pido disculpas, son los nuevos problemas. Gracias. Un millón de gracias. Sí. Les pido disculpas, pero estos son los nuevos problemas de la situación que... Vamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, bien. Me queda muy poquito, solamente siguiendo con el razonamiento que... Siguiendo con el razonamiento que estaba haciendo, decía yo que la afiliación es precisamente la afiliación determinada, es la única que produce efectos, y ella tiene que quedar determinada de conforme a las normas del Código Civil. Esos efectos son esencialmente, ¿cierto?, los que ya señalamos, propios del derecho a alimentos, derechos hereditarios, pero también los derechos que la afiliación le otorga al padre o a la madre, ¿cierto?, de esos hijos. Esos también son derechos que tienen que ser garantizados y protegidos por el ordenamiento jurídico. Y eso, fíjense, el derecho de alimentos, por ejemplo, es un derecho que garantiza ni más ni menos que el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Es decir, no reconociendo la posibilidad de que la afiliación quede determinada, estamos vulnerando incluso el derecho a la vida y el derecho a la integridad física al negarle el derecho de alimentos respecto de uno de sus padres, en este caso el padre afectivo. La modificación de la ley 19.585, además, estableció claramente, además del espíritu de la modificación, pero la norma, el texto del artículo 33, que en Chile, que la ley considera iguales a todos los hijos. Claro, iguales a todos los hijos
en ese momento el problema social era la discriminación que ya había terminado entre los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. Pero hoy día también esta norma debe reinterpretarse en términos que debe considerar iguales a todos los hijos, cualquiera sea la identidad sexual de sus padres. Y por lo tanto debe reconocerle, así como le reconoció en algún momento los mismos derechos a los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, también tiene que reconocerle los mismos derechos a los hijos, cualquiera sea la identidad sexual de sus hijos. Porque la misma norma del Pacto de San José de Costa Rica establece igualdad de derecho para todos los hijos. Y esta norma, entonces, tanto de carácter constitucional a partir del Pacto de San José de Costa Rica, como de la norma del Código Civil, aseguran la no discriminación de los hijos, cualquiera sea la causa por la cual se pretende discriminar. Finalmente quisiera hacer, yo sé que me he extendido en el tiempo, pero la filiación no es un vínculo solamente jurídico, es un vínculo afectivo. La ley 19.585 lamentablemente establece la supremacía de la verdad biológica, pero no debemos olvidar las normas de la posesión notoria del Estado civil. Seré breve, la posesión notoria del Estado civil precisamente reconoce, da validez a la relación afectiva, y le establece sus requisitos: nombre, trato y fama. Si una persona es tratado como hijo, es nombrado como hijo, es reconocido por la sociedad como hijo, derecho a la identidad, ¿cierto? Fíjense, estas normas, que son el artículo 200 y 201, permiten darle supremacía a la posesión notoria del Estado civil por sobre la verdad biológica. Lamentablemente, esta institución no ha sido válidamente, no ha sido suficientemente recogida por los tribunales. Siempre se busca una razón para darle supremacía a la verdad biológica, porque hasta este momento ha sido lo que ha inspirado. Creo que una buena salida, mientras no se modifique la legislación, como lo han hecho otros países, en que este problema no se discute, quizás la posesión notoria del Estado civil sería una buena manera de dar, por el momento, solución a esta situación de discriminación que existe hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Bueno, hizo un análisis muy completo de la sentencia, viendo los principios que la sustentan, viendo diferentes instituciones que puedan ayudar a resolver este problema. Pero como bien decía, esto es una sentencia que solo aplica a las partes que están involucradas en la sentencia. Las madres, Emma, el nombre de la otra madre es Gigliola Di Giomarino, bueno, las madres de Atilio. Pero, ¿qué pasa con todas las otras familias que todavía no están reconocidas en sus derechos? Y para abordar este tema desde la experiencia misma, ¿cierto? Tenemos a Claudia para que, bueno, y le damos la palabra desde ya para que pueda dar su exposición. Claudia, la palabra. Ya, muchas gracias, Tracy, y gracias a la profesora también, Muriel, por compartir tanta información vital, porque la verdad que hay muchas madres que pueden estar escuchando y después, una vez que termine esta transmisión, se lo vamos a compartir a todas las madres que tenemos ya una constante comunicación con ellas y se pueden instruir también con más información con respecto a la sentencia y bueno, también con respecto a sus derechos y los derechos de sus hijos, que es mucho más importante en mi opinión personal, digamos. Entonces, como estaba contando previamente, y antes que se me olvide, porque se me puede olvidar, quiero también complementar un poco lo que dijo recién la profesora con respecto a la posesión notoria del Estado civil de hijo. Les quiero contar que sí, o sea, la doble maternidad legalmente sí ha sido declarada, determinada en un tribunal de letras y familias de Los Lagos en 2011. Okay, el rol, creo que lo tengo anotado, es el V223. Y eso sucedió en 2011. La doble maternidad ya estuvo, y también un fallo histórico para el pueblo mapuche, porque estamos hablando de dos madres mapuche que cocriaron a sus hijos, ¿cierto? 3 hijos. ¿Y cómo conozco este caso? Porque justamente usaron este caso en nuestra demanda, la cual fue inmediatamente, la misma tarde que presentamos, fue determinada inadmisible. ¿Y por qué? Porque la posesión notoria del Estado civil de hijo, y esto fue el razonamiento
jurídico del tribunal fue que básicamente es una acción voluntaria, es decir, no hay ninguna discusión ahí, no hay ningún conflicto, sino que es algo voluntario. Y por lo mismo, ellos determinaron que era inadmisible. La misma tarde, no tardaron ni 3 o 4 horas para decirlo. Nosotras esperamos eso porque nuestras abogadas en ese tiempo eran de la clínica UDP, Camila de la Maza y Daniela Quintanilla, 2 abogadas muy, muy, muy secas. Y bueno, nos contaron que en Los Lagos sí se determinó la filiación para 3 hijos de 2 madres mapuche, y hicieron lo mismo que hicimos nosotras. Presentaron la posesión notoria del estado civil de hijo. El tribunal en ese entonces determinó que, si bien este tipo de formación de familia era inusual en la cultura chilena, igual se debería respetar las tradiciones y culturas del pueblo mapuche, dado que existe una convención, ¿verdad? El convenio 169, que es internacional y que se debería respetar, ¿cierto?, sobre los pueblos originarios y tribus, ¿no? Entonces, en ese instante, el tribunal tuvo la voluntad de escuchar a los 3 hijos de estas 2 madres mapuches, que sí fueron las primeras madres en Chile de ser comadres, ¿ya? Las primeras en Chile en 2011 de tener la doble maternidad, y también muy felices para esos 3 hijos. Porque qué mejor como hijo, hija e hije, de ser criada por 2 personas que te aman, te cuidan, te respetan, te educan, y de finalmente poder decir, ¿sabes qué? Ambas son mis madres. Legalmente poder hacerlo. Eso tiene es un sentido tan profundo, tan tremendo para los hijos. Poder mirar a ambas personas y decir, sí, estas 2 personas son mis madres. Bueno, ¿qué sucedió en el caso nuestro? Nosotras somos 2 madres lesbianas. Es así de crudo y simple. A nosotras se nos cerró las puertas, a nuestra hija y a nosotras, de inmediato. No tuvimos acceso a la justicia. Llevamos nuestro caso a la Corte de Apelaciones. Tampoco nos quisieron escuchar. Luego se hubo un cambio de abogadas dentro de la clínica jurídica de la AIP, de la UDP, y entró el profesor Cristian Riego. Y él nos defendió ante la Corte Suprema. ¿Y saben qué dijo la Corte Suprema? Lo que hemos estado diciendo nosotras desde 2013, como familia, que esto se tiene que regular, tiene que ser ley. Y la Suprema tampoco nos quiso escuchar. Entonces nuestro caso tristemente quedó ahí estancado. Inadmisibilidad. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún estamos siendo representadas por la clínica AIP de la UDP. Y bueno, ahí está nuestra petición, ahí está, dentro de miles y miles y miles de demandas que entran todos los días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y no somos las únicas tampoco, no somos las únicas madres lesbianas que hemos sido, junto a nuestra hija, lamentablemente hemos sido negadas el acceso a la justicia, sino que esto también sucedió en 2013, lo nuestro pasó en 2015. A otras madres también que son compañeras nuestras, compañeras nuestras de lucha, ¿cierto? Alexandra Venado, junto a Alejandra Gallo en ese entonces, también hicieron lo mismo que hicieron Emma y Gigi. Reclamación de filiación, fueron al registro civil, se les negó la posibilidad de inscribir a sus hijos. En ese entonces, Corporación Humanas, Camila Maturana las defendió, y termina siendo lo mismo, inadmisibilidad. Es decir, no admitieron el hecho de incluso escucharlas. Entonces, no hubo un momento donde ellas pudieron también presentar su caso. Y su caso también está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y como nuestros casos, también hay otros, donde también trataron de inscribir a sus hijos en el registro civil. Y lamentablemente el registro civil dijo, no se puede. Y por lo tanto lo demandaron, y también se les negó la posibilidad de seguir el transcurso del caso. Es decir, la justicia chilena no es ciega. Y lo digo con mucha responsabilidad, lo digo desde mi sentir como madre lesbiana, teniendo una hija ya que va a cumplir 16 años este año y que aún no puede decir que legalmente se le reconoce su vínculo filiativo. Es decir, no se le reconoce como hija de sus 2 madres, es decir, solo de mí, porque yo soy la madre gestante. Entonces, eso para mí, si eso no es discriminación, si eso es algo
que en algún tribunal se pueda aceptar simplemente porque es un acto, es una petición voluntaria. Hay muchísimas excusas que se pueden ocupar dentro de un sistema heterosis patriarcal. Y ahí también quiero ahondar un poco en por qué pasa esto. Recordamos muy bien hace mucho tiempo atrás, cuando la Gabriela, nuestra hija, nos preguntó, mami, ¿por qué no? ¿Por qué? Mom me dice a mí y mami le dice a Claudia, a mi compañera de vida, con la que he co-criado la Gabriela, y nos pregunta, en camino al jardín infantil nos pregunta, ¿por qué nos discriminan? Y yo encuentro que una pregunta de una persona menor de edad de 4 años que te pregunte algo tan profundo como ¿por qué nos discriminan? Para mí me zamorrió. Y empecé a pensar, bueno, ¿por qué? Empecé a cuestionar este sistema. Y no vivimos, perdónenme, yo lo voy a decir ahora, no vivimos en el sistema patriarcal. Es peor aún, vivimos en un sistema hetero-cis patriarcal. Todas las leyes, todas las normas, todo en el Código Civil, todo está diseñado para las personas heterosexuales y cisgénero, las personas no trans. Y eso me viene también a otro caso. Familias transparentales y transmarentales existen y desde hace mucho tiempo. Nuestras familias no son nuevas, no somos una novedad. Nuestras familias han existido desde mucho antes del colonialismo, desde mucho antes de que todo se empezó a cambiar gracias a todo este saqueo que se hizo, ¿no? Donde los pueblos originarios ya desaparecieron prácticamente en sus derechos. Entonces, nuestras familias han existido por bastante tiempo. El hecho de que este sistema heterosis patriarcal no nos quiere ver es otra cosa. Y el hecho de que no nos respetan también es un problema grave. Entonces, por eso mismo, empezamos a luchar. Cada lucha que se dio con respecto a un aspecto de la familia, hemos estado nosotras presentes en cada paso. Pensemos un poquito más atrás, antes de presentar nuestro proyecto de ley de derecho de filiación, estuvo este argumento, el senador Alamán creó el ABP y lo dijo en todos los medios. El ABP fue creado para proteger el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces el ABP, que él redactó y después se arregló y después hubo lobby y también trabajo, incidencia política por parte de casi todo el movimiento gay y también de nosotras, se arregló en el sentido de que dejó de tener ese fundamento, ¿ya? De proteger el matrimonio entre hombre y mujer, sino que de ahí se empezó a abrir un poco más, porque el ABP, luego el PUC y la Universidad Católica no quiso que se llamara PUC, entonces el rector pidió que no se llamara PUC, entonces quedó como Acuerdo de Unión Civil. Después que pasó eso, nosotros nos sentamos justamente con Móvil. En ese momento nos acercamos a Móvil sin conocer bien sus prácticas. Y claro, llegamos a un acuerdo de que si nosotras ayudáramos con visibilizar nuestro caso, si fuéramos al registro civil, hiciéramos algunas tomas, ¿cierto?, fotográficas, y presentáramos una queja ante el registro civil con respecto a la inclusión de los hijos en el acuerdo de unión civil, pero sin saber muy bien cómo era esa inclusión, que ellos nos ayudarían, ¿cierto? Bueno, sucedió que finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno actual de ese entonces, el gobierno de Michelle Bachelet, que con los hijos no. Entonces, en ese tiempo, Rolando Jiménez me llamó a una reunión, me sentó en su oficina y me dijo, Claudia, hay 2 millones de personas esperando el acuerdo de unión civil y llegamos a un acuerdo con el gobierno, los hijos no. Entonces ya, me fui de esa oficina bastante triste. ¿Por qué? Porque ya sabía que el movimiento gay, el movimiento que está empujando como sean las leyes, como sean los proyectos de ley, da lo mismo a quién dejan de lado, da lo mismo si es adultocentrista, vamos nomás, démoslo nomás con el proyecto, sacarlo, eso es lo importante, pero no es importante tratar el tema de la afiliación de les hijes. Entonces fuimos invitadas, al igual que la Alexandra Venado, a contar nuestra historia de familia. Recuerdo bien, en ese día sentaron un sacerdote al lado de nosotras, entre medio de nosotras. Y el sacerdote claramente emplazó al gobierno, a los diputados en la Comisión de Familia, y les dijo, o de Constitución, perdón, y los emplazó. ¿Ustedes van a defender el matrimonio entre hombre y mujer o no?
O sea, este tema fue una lucha de proteger esta formación única, y recordemos lo que dije anteriormente, el heterocispatriarcado, la formación única de familia de hombre y mujer e hijos. Entonces ese sacerdote en ese momento emplazó de esa manera. Nosotras contamos cómo era la experiencia de una familia, en ese entonces nos hablaba de lesbomaternidad homoparental. Nuestra hija a los 10 años expuso ante los honorables, contando su historia, diciendo que ella no tiene para nada ningún orgullo con el Estado. De hecho, estaba muy enojada con el Estado. Imagínate a los 10 años como hija, tener que presentar ante diputados de la República para tú, como en tus 10 años, decirles a ellos, los adultos, que están haciendo esto mal. Yo no sé, yo a los 10 años yo estaba jugando, pero yo también tuve padre y madre. Entonces nadie iba a tocar nuestra familia. Pero sin embargo, porque Gabriela tiene 2 madres que la aman, que la protegen, la respetan, no sucede. No sucede, ese respeto no existe desde la sociedad chilena, y peor aún, porque a mí me da igual lo que piensan de nosotras, me da exactamente lo mismo, pero no me da lo mismo que no protejan y no respeten los derechos de nuestra hija. Ahí se meten con sus derechos humanos, sus derechos de niño, niña y adolescente. Entonces estamos hablando de algo muy grave, y encuentro gravísimo que sea el mismo movimiento gay que esté de acuerdo con eso. Y que para sacar un acuerdo no civil que de ninguna manera respeta los derechos de filiación, lo dejan pasar. Listo. Entonces vimos que ahí perdimos. Entonces ahí se formó esta conversación con las compañeras de la agrupación Lésbica Visibles, la agrupación Lésbica Rompiendo Silencio, la Corporación Humanas, de la idea de crear este proyecto de ley que busca regular los derechos de filiación de los hijos, hijas e hijes de parejas del mismo sexo. El boletín, las compañeras lo pusieron en los comentarios para que lo puedan descargar y leer, si les interesa. Bueno, aquí estamos, 4 años después, ¿ya? Sin mover, o sea, se movió, finalmente se votó dentro de la Comisión de Infancia para que se fuera a la sala del Senado, pero aún falta, y han puesto el proyecto de ley nuestro en la tabla 4 veces, y aún no han sido capaces de votarlo, pero sí fueron, ojo con esto, quienes están escuchando, y después van a escuchar esto, sí fueron capaces los senadores y senadoras de hacer, entre medio de la revuelta social, de hacer una sesión extraordinaria un día miércoles, donde no se sesiona en el Senado, para ver y votar en general el matrimonio igualitario. Fíjense ustedes, el matrimonio igualitario, adultocentrista, que únicamente protege a las guaguas que nacen a través de las TRA, que son las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente el mismo actuar del Senado y el movimiento gay, que ponen por encima del derecho de nuestros hijos el derecho adultocentrista del matrimonio igualitario. ¿Y qué sucede con nuestro proyecto? Que fue puesto en número 1, primer lugar en la tabla, después segundo lugar, después tercero y cuarto, pues devolvió al primer lugar. No son capaces de sesionar extraordinariamente para nuestro proyecto, sino que sí son capaces de hacerlo por el matrimonio igualitario, porque es un tema político. Esto ya dejó de estar en el realm del tema del ámbito de derecho de niño, niña y adolescente. La Convención Internacional del Niño, Niña y Adolescente aquí está, pero de verdad brilla por su ausencia. Y puedo contar con mis manos la cantidad de senadoras que están realmente comprometidas con nuestro proyecto, pero así, con una mano. Y el resto sí está de acuerdo, está bien, tenemos mayoría. Pero ¿qué pasa con la votación? ¿Cuándo lo van a votar? Y es por eso mismo que hoy día, cuando Tracy me invitó el otro día a conversar este tema, y claro, surge esta necesidad de hablar de la sentencia de Emma, de Gigi y Atilio, porque es importante. Pero yo encuentro que tenemos que también ver el hecho de que tenemos que empujar un cambio, una transformación. Es decir, tenemos que dejar de lado esta discriminación vulgar, perversa y arbitraria en contra de los hijos, hijas e hijes de familias que son compuestas de otra manera, tal como son compuestas la familia mapuche de los lagos, de otra manera, tal como es compuesta la Emma y la Gigi y Atilio, de otra manera. No somos hombre y mujer con hijos, somos 2 madres lesbianas con una hija preciosa,
Y tenemos compañeras, madres lesbianas con hijos preciosos, hijos que están creciendo en senos familiares donde están felices, estándonos separadas, estando juntas, no, o sea, da lo mismo. Si las madres pueden llegar a acuerdos al margen de la ley, con la madurez suficiente para respetar el derecho de sus hijos y permitir, una vez que se separen, puedan ambas compartir las visitas, las responsabilidades, la corresponsabilidad, que ahora también se incluyó a la doble maternidad dentro de la corresponsabilidad del nuevo proyecto de ley que ya se vio en la Cámara de Diputados y en el Senado y se aprobó. Tenemos que también llevarlo a la práctica, digamos, no solo jurídica, porque eso no ayuda a todas las hijas por igual, sino que deja muchas hijas y familias con la pregunta, ¿esto funciona para mí? Entonces, hemos tenido muchas preguntas de hartas familias queriendo saber, ¿puedo usar esta táctica? ¿Puedo usar esta estrategia para poder lograr reconocer a mi hijo? ¿Qué hago si estamos separadas? ¿Qué hacemos si no tenemos ningún tipo de vínculo, acuerdo de unión civil? Hay muchas preguntas, más que respuestas. Entonces, esta sentencia es preciosa porque ayuda y protege a Tilio, y eso ya es un gran logro. Pero tenemos más que respuestas, tenemos bastantes preguntas y bastantes inquietudes, y es por lo mismo que tenemos que empujar que se vote en general, que se vaya a su discusión en particular a la Comisión de Infancia del Senado, que vaya a la Cámara de Diputados, que se discuta en la Comisión de Familia, que vuelva al Senado y que finalmente se haga ley, porque no podemos esperar 4 años más. En 4 años más la Gaby va a tener mayoría de edad y hay hijos que ya están en la universidad y ya son adultos que no tienen su filiación. Y no sé si me estoy sobrepasando, estoy mirando la hora, pero para finalizar, bueno, les quiero también comentar que hay muchísimas personas aún hoy en día que fueron hijos hijos que el Estado ilegitimizó dentro de 104 años con el Código Civil y que finalmente se resolvió en 1998 con la reforma de filiación. Aún hay personas heterosexuales, no, da lo mismo, de padres heterosexuales que fueron tratados como hijos ilegítimos. Y yo estoy segura que recuerdan lo doloroso que fue para ellos vivir eso. Bueno, nuestros hijos, hijas e hijas, están viviendo eso y lo están viviendo 22 años después que se hizo esa reforma de filiación. Únicamente, y vuelvo otra vez a recalcar, el heterocispatriarcado únicamente para las parejas heterosexuales y cisgénero. Entonces, no podemos cantar victoria sin antes tener una ley. Pero sí podemos celebrar y estar muy feliz por Atilio y sus mamás porque tienen su filiación. Y también por las mamás mapuches en 2011 y sus 3 hijos por tener su filiación reconocida ante una sentencia donde hubo un tribunal que tuvo la voluntad de escuchar y no dictó como inadmisible de inmediato, ¿ya? Una demanda que interpone una familia que está preocupada por sus hijos. Nosotras no estamos pidiendo ningún favor, estamos exigiendo los mismos derechos de filiación para todas las hijas, sin excepciones. Ahora, eso también significa no tan solo que tenemos que pensar que se tiene que cambiar el paradigma legal con respecto a cómo se le llama a las personas que son progenitores. No puede tampoco seguir existiendo lo que dijo la profesora, esta supremacía, que es una supremacía heterocispatriarcal, la supremacía sobre la afiliación biológica. O sea, ¿cómo podemos permitir que en 2020 aún existe esa supremacía? Cuando hay 800.000, en 2014, 800.000 niños que son criados por sus abuelos. Entonces, hay familias que son conformadas pero tantas maneras, y no podemos decir, por un lado, que en Chile y que en la Constitución y que en distintos lugares, ¿verdad?, no se reconoce un solo modelo de familia, pero por otro lado, tener una ley como esa de supremacía sobre supremacía biológica y pensar que eso tiene algún tipo de correlación. Es incoherente completamente. Entonces, si tenemos ahora la oportunidad de como sociedad empujar que se promulgue el proyecto de ley de filiación, ¿por qué no hacerlo? Yo de verdad en mi vida he pensado que
Nunca, o sea, mira, en todo este tiempo, siendo madre, siendo lesbiana, siendo discriminada desde muy temprana edad, en mi vida pensé que estaría en este momento luchando por algo tan importante como son los derechos de mi hija. Nunca me imaginé, vuelvo atrás a los 17 años cuando mis padres me echaron de mi casa por ser lesbiana, perdón, no por ser lesbiana, por su lesbo odio, y empecé a vivir una vida donde tenía que ir viendo cómo vivir, cómo sobrevivir a los 17 años, ¿ya? Sin mayor oportunidades a acceder a las mismas herramientas que tenían todo el mundo, simplemente por no ser heterosexual. Jamás pensé que estaría hoy en día luchando por los derechos de mi hija, pero aquí estamos. Y no podemos dejar de lado este cambio. Y si hablamos de la Constitución en el futuro, tiene que también estar bien, tiene que estar bien redactada esa nueva Constitución, donde todas las familias, sin importar la identidad de género ni la orientación sexual de los padres, sean respetadas por igual, así, completamente, 100% igualdad ante la ley. Y si no tenemos estas transformaciones, entonces toda esta lucha por la dignidad, para mí, no tiene mucho valor, porque tenemos que dejar de lado esta democracia para algunos y tiene que ser para todos. Y hasta el momento ha sido solamente para las personas heterosexuales y cisgéneros, las personas no trans. Entonces quiero volver atrás y concluir que si no cambiamos, si no erradicamos el heterocispatriarcado, que es una tarea gigantesca, no vamos a lograr transformaciones. Pero este proyecto de ley sí puede lograr que los hijos tengan los mismos derechos, por igual, sin importar cómo fueron concebidos, cuáles son sus padres y cuál es la composición de sus familias. Y con eso termino mi idea. Gracias, Tracy. Muchas gracias, Claudia. Muy provechoso tu comentario. Era justamente ese el propósito de tu asistencia, que habláramos de este tema también desde la experiencia y no quedarnos solamente con lo jurídico, que muchas veces lo estudiamos, lo comprendemos, pero la realidad es otra, y es más dura también. Por eso era importante que estuvieras tú, así que agradezco mucho que tomaras el tiempo y participaras con nosotras en este programa en la Recrea. Bueno, me alegro que ustedes estén en el tema. Eso es importante. Sí, es muy importante visibilizar este tema, porque, bueno, cuando hablamos del patriarcado, no es solamente la opresión de un género sobre otro, hay que hablar también del heteropatriarcado, donde se ha invisibilizado a las lesbianas, sobre todo, más que incluso a los homosexuales, porque, no sé, pues, está el móvil, pero el móvil siempre ha luchado solamente por un aspecto de sus problemas y no deja muy de lado a la mujer en esta lucha y a las trans también. Sí. Entonces hay que dar espacios como estos para estas discusiones, para no quedarnos atrás y también comprender que esto es una lucha que continúa. Claro, claro. Como bien decía, se celebra que ocurra esta sentencia, porque claro, va a haber un niño que no va a tener que sufrir tanto esta discriminación de, pero bueno, legalmente contar con sus dos madres, pero hay miles que no están reconocidas como tal, miles de niñas, niños y niñas que no tienen por qué pasar por esa clase de discriminación. Y como ciudadanos activos también tenemos que luchar en contra de todas estas formas de discriminaciones. Ya, desde la producción, los comentarios que han estado llegando a nuestras redes sociales. Vamos a ir leyéndolo y dice Iñaki, Claudia, tanto tiempo. Venía aquí. Voy a echar el nuevo porque Iñaki me dio el contacto de Claudia. Me dijo, ella es, mira, Natalia Pinto, profesora Vincelo, muchos corazones. La profesora Vincelo es una profe muy, muy, muy querida en la escuela. Gracias por este conversatorio, nos dice Javiera Olavarría. Mira, desde la vocalía de género y sexualidad de la Federación de la Valpo dice agradecer a la revista por hacer este tipo de conversatorios sobre una de las demandas LGBTI.
Miguel Astaburuaga dice, qué interesante, muchas gracias. Camila Maturana dice, buenas tardes, un gran saludo a Revista Recrea y felicitaciones por este espacio. Haciendo más actividades también para poder abordar mucho más problemas. Camila Maturana Kenston dice, saludos a Tracy, Muriel, y un gran abrazo para Claudia. Alexandra Venado dice, gracias por esta recreada por estos espacios. Abrazo a Claudia, seguimos en la lucha. Genial. Iñaki dice, siempre se invisibilizan las demandas de las lesbianas como los derechos filiativos. Claro, porque no solamente es el derecho a casarse, sino también a construir una familia con todos los derechos. Stacy Fernando dice, qué importante la experiencia de la compañera Claudia y cómo sitúa el problema en este sistema heterosis patriarcal. Muchas gracias por esa instancia. Bien, vamos con las preguntas ahora. También tenemos preguntas del público que ha estado presente. Bien, dice Toto Jiménez. Qué importante que se considere el derecho a la identidad de las niñas. ¿Cuáles son las deudas pendientes en la Constitución para que se garantice al 100 dicho derecho? Vamos a leer todas las preguntas y al final vamos con la respuesta de las expositoras. ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Cómo se vincula el derecho a la maternidad o la lesbomaternidad con la doble opresión que genera el heteropatriarcado hacia nosotras? Muy buena pregunta. Ok. Qué gran conversatorio, muy bien. En la primera pregunta iba en dirección hacia la idea de una nueva constitución. ¿Cómo podría abordarse este tema en ese nuevo escenario? Claro, no sé si quiere empezar la profesora o ¿Profesores? quiere abordar esa pregunta primero o parto yo, no sé. Vamos a dejar la pregunta ahí fijada en la pantalla Ya. para que la primera pregunta. Ahí está. ¿Cuáles son las deudas pendientes en la Constitución para que se garantice el derecho a la identidad de los niños? Sí, Sí, bueno, yo he pensado harto este tema. Es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Este tema lo he pensado bastante. Desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de juntarnos, ¿se acuerdan de los encuentros locales? Y teníamos como formularios que teníamos que llenar y todos nos juntábamos en distintos lugares y hacemos estos encuentros locales para una nueva constitución cuando estuvo Michelle Bachelet como presidenta. Bueno, en ese momento pensé el tema de las identidades de las niñas y también las identidades familiares también. Y lo primero yo diría es que como es súper importante, es muy importante dejar de subestimar a nuestros hijos y las personas menores de edad. Las personas menores de edad, a tan temprana edad como los 2, 3, 4 años, ya saben, tal como nosotros, que somos cis, digamos, personas no trans, ya saben cuál es su identidad de género. Pero, sin embargo, porque vivimos en un sistema heterosis patriarcal donde solamente se acepta la identidad de hombre y mujer y ninguna otra, y si está en concordancia con tu sexo biológico, bien, si no, no importa. Vivimos en un sistema donde tenemos que justificar quiénes somos. Y los niños, las niñas trans tienen que, de alguna manera, luchar contra toda esta corriente heterosis patriarcal para decir quiénes son. Y las familias muchas veces no los apoyan, pero también hay niñas como la Selena que tiene una gran familia que la ama y la apoya tal como es, y tenemos a otras niñas de la escuela Amaranta que todos los días son amados, amadas y amadas tal como son. Entonces, en la Constitución debe existir el derecho de ser tal como uno es. Y bueno, ahí la profesora puede complementar cómo podemos llegar a poner en ejercicio ese derecho, pero tenemos que, dejar el adultocentrismo de lado. Esta autonomía progresiva que molesta tanto a la UDI, pero molesta tanto a la derecha, y también algunas partes de la democracia cristiana, no sé, las izquierdas y derechas son muy similares a veces con respecto a la niñez, a la infancia. Entonces, que una niña o un niño tenga la autonomía de decir, ¿saben qué ustedes? Yo nací mujer, pero ¿saben qué?
yo soy niño, yo no soy niña, y se le viene todo el mundo encima y empieza a cuestionarlo. ¿Y por qué sucede eso? No tenemos educación sexual integral, inclusiva, a temprana edad. No tenemos un sistema que respeta a las identidades de género. No contamos con una sociedad que cuente con información veraz y información que provenga de la misma fuente, de las niñas. ¿Alguna vez algún diputado o alguna senadora le ha preguntado a un niño lo que siente? ¿Un niño trans? No. En algún momento cuando se habló el tema de la ley de identidad de género, ¿se consideró el hecho de que las niñas trans menores de 14 años iban a quedar afuera? No se consideró. De hecho, deliberadamente se dejó afuera. ¿Para qué? Para avanzar con la ley de identidad de género. Porque no hubo otra manera, porque no hubo gobierno que tuviese la voluntad de dejar de lado sus diferencias personales, sus ideologías personales, su idea de género personal, y pensar en el interés superior de las niñas que están ahora sufriendo porque no tienen su identidad de género. Entonces la Constitución tiene que contener el derecho de ser, el derecho a la autonomía. Tenemos que quitarle este poder que tienen los padres sobre los niños, niñas y niñas. Los padres no somos, las madres no somos dueños ni dueñas de la vida de nuestros hijos. Estamos aquí para guiarlos, estamos aquí para respetarlos y quererlos, amarlos, guiarlos, educarlos, pero no estamos aquí para oprimirlos. Eso déjenselo al Estado en este momento. El Estado está haciendo un trabajo de joya, perfecto en hacer eso. Dejémosle eso al Estado opresor y a la Iglesia, a todas las religiones que están opuestas a la identidad de género de las niñas. Pero nosotros como pueblo tenemos que dejar eso de lado y tenemos que respetarlos tal y como son. Entonces yo siento que el derecho de ser tiene que ser parte de la Constitución. La autonomía progresiva, rayemos progresiva, y que sea autonomía al 100%, y que los padres y las madres no tengan este derecho sobre la educación de los hijos es una cosa, pero decidir la identidad de género de tu hijo o tu hija o tu hija, eso no lo tienes tú. Tú no tienes derecho sobre tus hijos en ese aspecto. Eso lo tienen que tener muy, muy, muy claro. Entonces, si seguimos con la misma, dándonos vuelta con la misma educación heterosis patriarcal, claro, le hace sentido a las madres y a los padres decir, no, mi hijo no es trans y no va a ser trans. ¿Y quién te dio ese derecho? Gracias, Claudia. Profesora, quisiera comentar algo al respecto sobre el derecho de identidad de las niñas en la Constitución, sobre todo en una nueva Constitución. ¿Cómo podría asegurarse eso? Sí, claro. Sí, brevemente en realidad, porque la fuerza de lo que dice Claudia impacta tanto que no quisiera opacar con mi comentario, pero desde el punto de vista jurídico, claramente no solo el derecho de identidad, sino que yo creo que muchas otras garantías constitucionales debieran ser materia del estudio de una nueva constitución, sin duda. Es algo que hay muchas cosas que hay que incorporar. Pero desde el punto de vista de la constitución actual y interpretándola, a pesar de que no es lo mío el derecho constitucional, pero pensaba que de todas maneras, a partir de los derechos que están garantizados, como el derecho a la igualdad, ¿cierto? Y el derecho a la integridad física y psíquica, de todas maneras debieran vincularse con el derecho a la identidad. Porque quien no tiene derecho a mostrarse, a identificarse con lo que realmente es en su esencia, ¿cierto? Claramente está discriminado en su derecho a la igualdad y está discriminado en su derecho a la integridad física y sobre todo a la integridad psíquica. Es un daño que se podría garantizar y proteger desde ese punto de vista. Claro, y en esa identidad también se incluye la afiliación, decir de dónde vengo, quiénes son mis padres, también es parte de eso y es muy importante reconocerlo. ¿Me podrían repetir ya se me quedó atrás un poco con la idea para que la puedan responder las expositoras? Ahí está. ¿Cómo se vincula el derecho a la maternidad? Sin duda. Con la doble opresión que genera el heteropatriarcado hacia nosotras. ¿Claudia? Sí, muy buena pregunta. Gracias, Antonia, por hacerla. Mira, el derecho a la maternidad, lamentablemente en Chile, está estipulado solamente, se determina la afiliación la mamá que ¿La pones ahí? Entonces es bastante pobre.
el derecho, digamos, a la maternidad, el hecho que una da a luz, ya se es madre. Y eso, de verdad, es una pobre manera de reconocer la maternidad. Ahora, el heterosis patriarcado en sí, lo que hace este sistema que pone por sobre todo la orientación sexual heterosexual y la identidad de género cisgénero, porque son identidades de género, y es una orientación sexual. La heterosexual es parte de toda la gama de diversidades, ¿cierto? No es una que está separada. Esto es como, yo siempre pienso en esto, y de verdad pienso en esto como en la lucha de los derechos civiles en los 50, 60 en Estados Unidos, cuando se luchó para que las personas afroamericanas dejaran de ser como subhumanos, ¿cierto? Y dejaran de ser, dejaran atrás la segregación, incluso con hitos como reales que tuvieron una repercusión en distintos estados de Estados Unidos cuando se vio el tema de la pareja Loving, ¿cierto? Donde se determinó que finalmente la pareja Loving, que era una pareja interracial, podía sí contraer matrimonio y no irían a prisión por ese año y no serían prohibidos entrar a su estado natal, que era Virginia, por 25 años. Entonces, sufrieron harta discriminación. Y esto también fue porque se trató a las personas afroamericanas como subhumanos. Bueno, las personas LGBTQI y más somos tratados como subhumanos. No somos tratados con los mismos derechos humanos que tienen las personas heterosexuales. Y esto lo digo con toda la responsabilidad que tengo yo como lesbiana y como una lesbofeminista, y también con la conciencia que tengo todos los días que pienso en la lucha de clases, la lucha social, la lucha contra la raza, la discriminación de todo tipo. O sea, estamos hablando que el heterosis patriarcado ha diseñado esta fórmula de la idea de la madre, ¿cierto? De tal manera que hay una visión de madre. Y si seguimos en este sistema de heterosis patriarcal, si seguimos mal educando en los colegios, abren un libro de cualquier texto escolar y vean las imágenes, vean lo que hay en los libros. En ningún libro se incluye las madres lesbianas, las familias disidentes, las familias trans. No existen en libros los niños trans, no existe en ningún texto escolar. En Chile no se educa, se mal educa. Entonces, si seguimos dándonos vuelta con la misma mala educación, claramente no va a haber un cambio, una transformación. Entonces, sí, el derecho a ser madre, nosotras las lesbianas nos tomamos el derecho, ¿ya? Y le decimos, bueno, ¿saben qué? Al Estado, nosotras somos madres igual nomás, pero exigimos que esto se regule. Y esto lo ha logrado entender gente tan retrógrada en el pensar, ¿ya? No quiero ofender ningún senador, pero personas con una visión tan retrógrada como Osandón, hasta él llegó a pensar dentro de la última votación en la Comisión de Infancia, dijo, esta es una realidad que se tiene que resolver. A nosotras quedamos para adentro pensando que este hombre, que representa a un sector político que está en contra de nuestra forma de familia, está en contra obviamente de la identidad de género de niñas menores de 14 años. Ahora, si vemos esto y lo comparamos con el hecho de que no hay movimiento dentro del Ministerio de Educación para hacer un real cambio, sino que siguen con los mismos programas de siempre. Cada año un programa sobre educación sexual, va y viene. Eso no es suficiente. Tenemos que desde muy temprana edad ya educarnos como corresponde. La maternidad no es solo una. Hay tantas variedades y no podemos seguir pensando que esto se va a entender desde el desconocimiento o desde la falta de educación. Tenemos que integrar esta información en nuestra educación. Tiene que ser parte de la educación con respecto a la familia, con respecto a las identidades. En la educación cívica no hay. La historia sobre la lucha con respecto a las identidades de género y también sobre la lucha LGBTQI+, en el mundo. No solo en Chile, pero en el mundo también. Eso tampoco se ve. O sea, todos los años las municipalidades izan banderas, pintan las calles y de verdad se agradece que de alguna manera reconozcan que existimos, pero eso no conlleva a derechos. Entonces, por lo mismo, tenemos que empezar a luchar por una educación sexual integral, inclusiva y a temprana edad, y a la vez, paralelamente, luchar para finalmente regular los derechos de filiación, la identidad de género de las niñas trans, y bueno, también regular para las personas que quieren acceder al matrimonio. Por general, las feministas no queremos porque es una institución muy machista, muy retrógrada. Entonces, los que quieren acceder a eso, que tengan el derecho de hacerlo, pero que no sigamos
criminalizando las luchas, no sigamos persiguiendo a las lesbianas que están luchando y de alguna manera empecemos a respetarnos entre todos. Entonces yo creo que sí, la Antonia tiene toda razón en hacer esa pregunta. El heterocispatriarcado no va a permitir que existan distintos tipos de maternidades. Somos nosotros, el pueblo, las personas que tenemos que luchar para que eso cambie. Parece que hay un tema de audio, ¿o no? Sí, entonces, no sé si la profe quiere comentar sobre cuál es su mirada con respecto a la maternidad y el acceso, o podemos también comentar el hecho de que en este momento, Tracy, no se escucha el audio, o soy yo nomás, o... ya, ok, se cayó la profe. Entonces, ya, bueno, no. Bueno. No se escuchaba, ya. Entonces, Bueno, no sé si intentamos de nuevo. Bueno, es que ya esas eran las dos preguntas que teníamos. ya. Está dando las gracias por todo en realidad, por estar acá, por conversar de este tema que es tan relevante, por darnos tu visión desde la experiencia, desde la vivencia, de lo que significa ser madre lesbiana en este país tan retrógrado, tan conservador. Y recuperamos a la profesora. ¿La profesora está ahí? ¿Nos escucha? Quizás hay un delay. Sí, creo que sí. Sí, perfectamente. Profesora, quisiera hacer algunos comentarios ya finales para cerrar este conversatorio. ¿Me escucha, profesora? Es que me da un poquito de temor que se me caiga el internet, pero bueno, quisiera de nuevo agradecer y felicitar. Quisiera de nuevo agradecer la invitación y felicitar la iniciativa. Independiente de la situación particular que estamos tratando acá, quisiera también extender, es también un problema de la afiliación afectiva en términos generales. O sea, como decía Claudia, en nuestra sociedad existen muchas personas que están vinculadas como padres, madres, hijos, por los afectos y no por los aspectos biológicos, y eso es relevante y también daña esos vínculos. Y yo creo que a mí me parece, y lo he dicho siempre, que la incorporación de la supremacía de la verdad biológica por la ley 19.585 no se condice con la realidad, y eso me parece que es un tema porque el derecho siempre tiene que estar acorde con la realidad. Y la realidad de la filiación en términos generales es bastante distinta a la sola verdad biológica. Y eso debiera ser una solución que también debiera poder alcanzar el resto de la situación que estoy planteando. De nuevo, emocionada de haber participado en este evento y muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por darse el tiempo de participar con nosotras. Claudia, quisiera dar unas palabras ya como cierre de este conversatorio. Sí, claro. Pedirle a las personas que están escuchando compartir este conversatorio con las demás personas que no pudieron verlo en vivo, y por supuesto conversar este tema con sus familias, conversarlo con sus compañeros y compañeras de curso, conversarlo con la comunidad. Hablemos sobre este tema, y no únicamente cuando salen fallos históricos como la de Emma y Gigi Atilio, sino que también en la cotidianidad. Tenemos que cuestionarnos estas cosas, no podemos quedarnos así como felices con el hecho de que contentos y
satisfechos con el hecho de que existe la supremacía de la verdad biológica y que no existen derechos de afiliación para todos los hijos por igual, y la identidad de género de los niños también. Y quiero aprovechar este momento también para recordar, y si me lo permiten, recordar a la Nicole Saavedra Bahamondes. La tenemos en nuestra memoria y nuestros pensamientos. Tenemos la familia de Nicole Saavedra Bahamondes también en nuestros corazones y pensamientos. Queremos justicia para Nicole Saavedra Bahamondes. Queremos que Víctor Pulgar, que está ya cumpliendo una condena por una brutal crimen que ya cometió y quien secuestró el 18 de junio a Nicole, la torturó, la violó y la asesinó, que este lesbicidio no quede impune. Y queremos también decir, bueno, también desde Familia mandar un saludo muy afectuoso a todas las lesbianas, todas las camionas de la quinta región, del interior de la quinta región, que se cuiden entre todas ustedes, porque ya sabemos que entre nosotras nos cuidamos. El pueblo no lo hace, perdón, el pueblo lo hace, no lo hace la fuerza policial. Entonces, por favor, cuídense mucho. Queremos que se haga justicia por Nicole y está en nuestros pensamientos. Y por supuesto, empujemos los derechos de afiliación, tenemos que hacerle una ley y tenemos que dejar de lado los individualismos y trabajar en la colectividad. Y gracias a ustedes, por supuesto, a la revista Recrea, de verdad, por la invitación. Muchas gracias a las dos por estar aquí hoy día hablando de ese tema. Bueno, ya también para ir cerrando este conversatorio, quedamos con tus palabras también, Claudia, que queda un gran desafío por delante. Es una lucha muy grande en contra de todo un sistema que invisibiliza a las mujeres lesbianas, a las trans. Ya tenemos un comentario aquí que nos aparece de Damián, dice, muy importante esta perspectiva sobre cómo debería el derecho adaptarse a la realidad. El derecho privado de hace 200 años no representa la sociedad actual y no puede dar respuesta a las problemáticas, claro. Es una son dos aspectos muy grandes. Una son las leyes, ¿cierto?, que deben reflejarse en la realidad. El otro, como bien decías tú, el aspecto cultural. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad como sociedad respecto a estos temas y por eso es muy importante realizar estas actividades, poniendo estos temas sobre la mesa y que podamos discutirlo, hablando con nuestras familias, nuestros padres, para que pueda dejar de ser, como decía un rato atrás, como una rareza que hayan familias constituidas por dos mujeres o por dos hombres o por los abuelos y múltiples formas de familia. Todas esas familias deben tener reconocimiento y protección en nuestro sistema legal. Ahí llega otro comentario de Javiera, dice, al móvil desde siempre solo le ha importado parejas cis gays, lesbianas, bisexuales y trans estamos totalmente invisibilizadas por esa organización. Bueno, queda solamente organizarnos, seguir luchando, apareciendo, incomodando en todos los espacios que podamos copar para lograr. Parece insólito que estemos hablando de algo tan básico como los derechos afiliativos, ¿cierto? Claro. Bueno, hay que seguir intentándolo. Muchas gracias a ustedes, a la profesora Muriel, muchas gracias Claudia, muchas gracias a las personas que estuvieron ahí pendientes de este conversatorio durante todo el momento, a los que nos enviaron comentarios y preguntas, muchas gracias. Estén atentos a nuestras redes porque vamos a seguir haciendo actividades de diversos temas. Síganos ahí en Facebook, también este video va a quedar ahí en nuestro canal de YouTube, buscan por Revista Recrea y nos pueden seguir y estamos en contacto entre todos, todas y todos. Un beso a cada una, nos despedimos, muchas gracias. Cuídense mucho.